En este video vamos a hablar sobre lenguajes de programación y los diferentes roles que existen en el desarrollo web. Un lenguaje de programación es lo que nos permite escribir código, y código son una serie de instrucciones que son ejecutadas por el computador para producir algún resultado. Por ejemplo, generar HTML de forma dinámica. Existen muchos lenguajes de programación, seguramente has escuchado algunos de estos como C++, Java, Python, JavaScript, Ruby, PHP. PHP fue el primer lenguaje pensado en la web y es, por ejemplo, lo que utiliza Facebook. Sin embargo, PHP no es el lenguaje más fácil de aprender y no es el más elegante. Yo recomiendo para empezar un lenguaje como Python, Ruby o JavaScript, incluso JavaScript, y después sí aprender un segundo lenguaje que es mucho más fácil una vez que uno ya ha aprendido como la lógica de programación utilizando alguno de estos. Sin embargo, hay un lenguaje acá que se destaca y es JavaScript, y JavaScript es especial porque es el único lenguaje que entienden los navegadores web. Entonces veamos un ejemplo. Entremos aquí a la página, por ejemplo, de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en este caso se está utilizando JavaScript, por ejemplo, para este carrusel de imágenes o también para esta parte de Twitter y Facebook. Y así se nos cayera la conexión de internet en este momento, esto seguiría funcionando porque ese JavaScript lo está ejecutando desde ya mi navegador dentro de mi computador, ¿no? Al principio JavaScript se utilizaba para hacer cosas simples como validar formularios, hacer animaciones como el carrusel que estábamos viendo y algunos otros trucos en el navegador, pero hoy en día se utiliza para mucho más que eso. Incluso hay aplicaciones que están hechas completamente en JavaScript, de modo que la página nunca se recarga y a través de JavaScript se comunican con el servidor para traer la información o enviar la información que sea necesaria. También es posible utilizar JavaScript en el lado del servidor a través de una plataforma llamada Node.js, y eso lo hace muy conveniente porque uno puede empezar aprendiendo JavaScript y puede escribir código tanto para el navegador o para los navegadores como para el servidor. Sin embargo, mi recomendación es siempre aprender JavaScript y algún otro lenguaje para ver las diferencias y afianzar conceptos. De hecho, ya después uno debe aprender nuevos lenguajes a medida que avanza en su carrera como desarrollador web. Bien, entonces hablemos de estos dos términos que son muy utilizados en la industria, frontend y backend, y cuál es su diferencia. Frontend se refiere al código HTML, CSS y JavaScript que se muestra y se ejecuta en el navegador, toda la parte visual de la aplicación, mientras que backend se refiere al código que se ejecuta en el servidor para acceder a la base de datos o manipular la información de la base de datos, generar el HTML de forma dinámica, entre otros. Para el backend uno puede utilizar muchos lenguajes de programación como Java, PHP, Ruby, cualquiera de esos, pero para el frontend sí lo único que uno puede utilizar es JavaScript. Ahora, ¿qué hace un desarrollador web? Y digamos que acá es importante no confundirlo con un diseñador web. El diseñador web es el que se encarga de la apariencia visual, mientras que el desarrollador web de los aspectos técnicos y hacer esa aplicación funcional, ¿no? Hay diseñadores web que aprenden un desarrollo web o al menos frontend, por ejemplo, para poder no solo entregar una imagen con el resultado final como quieren que quede la página o la aplicación web, sino que también poder convertir esa imagen en código HTML, CSS y JavaScript. Y lo contrario, ¿no? Hay desarrolladores web que aprenden un poco de diseño web para complementar sus habilidades. Pero dentro del desarrollo web hay tres roles principalmente. Está el desarrollador frontend, que es el que convierte un diseño o una imagen en código que entiendan los navegadores utilizando HTML, CSS y JavaScript. Es quizá el rol con más demanda en la actualidad porque las empresas quieren que sus aplicaciones sean cada vez más complejas en el navegador y que se adapten, por ejemplo, a diferentes pantallas. Por otro lado está el desarrollador backend, que es la persona que escribe el código para el servidor, tanto para manipular o acceder a la información de la base de datos,
como para generar código HTML de forma dinámica, o incluso el desarrollador backend es el que se encarga de garantizar que las personas no puedan acceder a información o manipular información que no les pertenece, ¿no? Es decir, toda la parte de autenticación y autorización. Y por último está la persona de operaciones, que es la que administra los servidores, es la que publica la aplicación en internet cada vez que hay cambios, es la que hace las copias de seguridad de la aplicación y de la información de la base de datos, etc. A las personas que hacen todos estos tres roles se les conoce como full stack o desarrolladores full stack o full stack web developers. Y mi consejo sería aprender un poco de cada uno de estos roles y después, sí que uno conoce un poco de todos, especializarse en alguno de ellos. Bien, eso es todo por este video. En el siguiente vamos a hablar sobre las herramientas principales que utilizamos los desarrolladores web. Así que avancemos.